Sí, ¿verdad? Ok, perfecto, vamos a ver. Se ve ahí que hay una barrita de color, ¿verdad? Sí, y todo. Ah, pues sí, perfecto. Bueno, démosle gracias a Dios. Váyase por favor a su Biblia. El tiempo es corto, de verdad que Dios es grande, de verdad que yo me siento contento. Créame de que no hemos venido a perder el tiempo, hemos venido a buscar a este Dios grande y poderoso. De verdad que Dios es fiel y es justo y es un Dios bueno. Váyase a su Biblia a Mateo 23. El Evangelio de San Mateo, capítulo 23. Y el tema de esta prédica se llama No apto para religiosos. Que gracias a Dios aquí no hay ningún religioso, así que, porque no es apto para religiosos esta prédica el día de hoy. Váyase al capítulo 23, dice, Jesús acusa a escribas y fariseos, justo en el primero, y voy a leerlo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os diga que guardéis su verdad y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Amén. Hasta ahí vamos a tocar. Miren, créanme que una de las cosas que queremos hacer en este ministerio, y creo que hasta ahí vamos a llegar, no vamos a leer más, créanme que una de las cosas que nosotros queremos hacer en este ministerio con cada uno de los que vienen acá y escuchan la palabra de nosotros es romper ese esquema religioso. ¿Saben que les voy a contar algo? Y le estaba contando de la hermana Blanquita, por aquí, hoy que estaba en la mañana, hoy que estábamos platicando desde el culto, decía yo que le contaba que cuando yo conocí a mi esposa, yo no me había convertido, de verdad que yo conocía a Jesús, pero lo conocía poco, y resulta que sin ser bautizado y sin conocer de Jesús, yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? En ese entonces éramos novios. Yo le decía, mira, ¿sabes qué? Te va a parecer una locura, ¿no? Pero te voy a decir algo. Y esto nadie lo sabe, porque ni mis papás, ni nadie lo conoce. Es un ultra secreto. A veces yo le decía, pensé que estaba loco, pero luego me di cuenta que no estaba loco. ¿Sabes qué? Dios habla conmigo. Y mi esposa me dijo, pero es que no puede ser. Tú no has hecho la oración de que hay que aceptar a Cristo. Tú no te has bautizado. Y tú no has hecho esto según lo que a mí me han enseñado en mi iglesia. Entonces yo le dije, pues mira, no sé, pero sí te puedo decir que Dios habla conmigo. Y te voy a decir exactamente cómo Dios habla conmigo. Dios me pone pensamientos suyos en mi mente. Y le empecé a describir cada una de las cosas que Dios me había hablado, que lo hacía por pausas. Nunca me decía unos grandes versos ni grandes conversaciones con Él. Solo eran pensamientos que Dios me ponía y yo logré entender, a mi corta edad, tenía 17 años, que Dios me hablaba a mi vida. Entonces, mi esposa me dijo, no, no puede ser, es imposible. Pero a medida que le empecé a explicar a mi esposa, mira, esto sucede y me habla así, mi esposa entendió que en verdad Dios no es un Dios de religión, sino que es un Dios de relación. Mi esposa entendió que a pesar de que yo no era cristiano, a Dios se le puede dar la gana de romper los esquemas. Dios rompe los esquemas de hombres y mujeres todo el tiempo. ¿Sabe que lastimosamente en las iglesias ustedes se han fijado que hay muchas denominaciones? Hay unas que dicen ser pentecostales, otras bautistas, y hay muchas denominaciones. Entonces, y es increíble cómo hay disputas entre los cristianos mismos por decir quién tiene la razón. ¿Y saben qué es lo que un día de verdad entendí y me cayó el 20? El problema es que si los hombres de verdad buscáramos la presencia pura del Espíritu Santo, entonces no habría denominaciones, habría una sola denominación. Porque el Espíritu Santo, los hombres, escucharíamos realmente lo que el Espíritu Santo ha querido decirnos. Aún así, el Espíritu Santo nos conoce nuestras imperfecciones, como lo mencionaba la hermana hoy en la alabanza. Sabe que somos imperfectos. Aún así, el Espíritu Santo viene y se posa sobre nosotros. Miren, si usted supiera, hay gente que muchas veces no va a creer en usted. A nosotros nos ha pasado. Cuando mi esposa y yo
bueno, bien, cuando yo conocí a mi esposa, ella fue realmente la que me hizo aceptar a Cristo, gracias a ella Dios lo ocupó. Y luego en la colonia donde estábamos viviendo en aquel entonces, eso fue allá por el 2011, en esa colonia habían varias familias cristianas. Entonces, y mi esposa me decía, mira, vamos a una casa de oración de 7 a 9. Miren, no le voy a mentir, las primeras veces para mí era aburrido. Ay, pero es que a mí, claro, apenas empecé a ver en el Evangelio. La verdad es que para ese entonces yo no tenía identidad de reino. No había conocido a la magnitud que conozco hoy a Dios. No puedo decir que lo conozco del todo y no quiero aplicar como, oh, no. Pero puedo decir que he llegado a conocerlo un poco más en estos años. Entonces, cuando íbamos a las reuniones, nos conocimos muchos amigos, y, empezábamos a ir a las mismas iglesias. Y sabes que cuando Dios nos hizo el llamado, créanme que mi esposa y yo lo pensamos una y otra vez, porque decíamos, mira mi amor, o sea, nosotros no somos mega ultra estudiados, con un doctorado en palabra y toda la cuestión, pero sabe que Dios nos fue llevando y nos fue educando en las iglesias para llegar hasta donde estamos, y ese es el punto, un punto importante. Hay gente que al final, bueno, de estos mismos hermanos que nos conocimos en las casas de oración, no creyeron en nosotros. ¿Por qué? Porque la religiosidad no nos hace ver más allá de lo que Dios quiere hacer con un hombre y una mujer. ¿Saben que muchas veces en las iglesias, de repente, miren, Dios está levantando una nueva generación de hombres y mujeres? Dios está levantando nuevos salmistas, Dios está levantando nuevos evangelizadores, Dios está levantando nuevos pastores, Dios está levantando nuevos maestros y Dios está levantando nuevos profetas. Justamente hoy en los hospitales están naciendo bebés que van para eso, que ya han sido seleccionados por Dios. Usted y yo nos vamos a morir un día, pero dice que su palabra va a permanecer para siempre, porque Él va a levantar nuevas generaciones. Y cuando en una iglesia la gente está tan acostumbrada a escuchar lo que el hombre y la mujer le han dicho y que así debe de ser en una forma religiosa, cuando viene Dios y agarra a un muchacho joven y este empieza a hablar en lenguas, empieza a hacer prodigios de Dios, empieza a ungir a los enfermos y los sana, empieza a sacar demonios inclusive de los mismos cristianos, los cristianos dicen, eso no es de Dios. No sé si a ustedes particularmente les ha pasado, pero yo conozco cristianos, hermanos de Cristo, que dicen que ellos están puros. Porque si el Espíritu Santo entra en mí, entonces no hay espacio para que un demonio entre en mí. Déjenme decirles que es cierto. El Espíritu Santo vive en aquellos que le reciben. Es un hecho. Mas sin embargo, y dígame usted, ¿acaso no hay cosas con las que usted ha luchado en su vida? Por supuesto que sí. Miren, les voy a decir algo. Cuando yo me casé con mi esposa, yo venía maleado. Y lo voy a decir en público porque no tengo vergüenza. Porque no soy religioso, al contrario. La verdad me hace libre. Yo tenía una gran adicción a la pornografía. Y entonces cuando me casé con mi esposa y acepté a Cristo, yo entendí que eso era algo que no le agradaba a Dios. ¿Verdad? Entonces empecé un proceso que a pesar de que acepté a Cristo, iba a la iglesia, me congregaba, iba los domingos, desde el primer día en que yo me convertí empecé a diezmar. ¿Sabe por qué? Porque yo desde antes ya Dios me había explicado que era la forma de bendecir a sus hijos. Entonces, me convertí, pero aún así siempre había esa adicción y poco a poco fui luchando contra eso. Y uno dice, pero ¿y entonces cómo es que el Espíritu Santo entró en mí? Pero hay cierta área de mi vida que aún no estoy bien. Ah, sorpresa, es el diablo, las puertas abiertas que Jesús dice que muchas veces no es que entren a vivir y estén con el Espíritu Santo, no, pero están alrededor de nuestra alma, presionándonos, lastimándonos, diciéndonos cosas, como por ejemplo, mire, yo he conocido, no sé ustedes, pero yo he conocido, la vez pasada en un trabajo, yo trabajo en el área de desarrollo de sistemas, tenía un compañero que no era no era cristiano, por decirlo así, era de otra denominación. Y me llamaba la atención poderosamente que los jueves se iba temprano y venía vestido de saco. ¿Qué onda? Bien, a las 5:30 se ponía su traje, su corbata y su saco. ¡Ey! ¿Y para dónde vas? Le decía yo. No, fíjate que yo soy líder de una como casa de oración en donde yo dirijo y tengo a mi cargo como 200 personas. Ah,
Ah, pues qué bien. Yo en aquel entonces, yo realmente tenía como 2 años de haberme convertido, no había pasado muchas cosas. Entonces yo dije, ah, qué bien, dije yo, ah, qué bien. De verdad que Dios lo bendiga por el trabajo que hace y la dedicación. Pues ¿saben qué sorpresa me dio? Quizás en su iglesia le había dicho de que él podía estar bien en Cristo sin perdonar. Resulta que este hombre era divorciado y se había vuelto a casar y ya tenía una niña. Pero en el matrimonio anterior la mujer lo engañó. Y él cayó en una depresión, pero terrible. La logró superar, sin embargo, esta muchacha se fue y como él estaba casado con papeles legales, no se podía divorciar. Le dijo, mira, yo quiero que me deje el divorcio, porque tú me fuiste infiel, entonces déjame libre. Y no le importó, la muchacha se fue a Estados Unidos y él pasó un año en su proceso de divorcio para poder volverse a casar. ¿Y sabe qué me dijo un día? Me dijo, mira, ¿sabes qué? Con estas palabras, yo a esa maldita no la voy a perdonar. Yo me quedé, espérame. Tú dices que dirige, o sea, ¿cómo es la cosa? Dirige una iglesia en donde hay 200 personas. Era como el pastor, digamos. Y no perdonas. Digo, yo me quedé, qué religiosidad. Porque este hombre pensaba que dirigiendo, yendo a la iglesia, haciendo lo que en la iglesia le habían dicho, eso iba a permitir ver la gloria de Dios. Estaba equivocado. Luego me empecé a dar cuenta que él tenía un montón de problemas en su vida, pero era porque en verdad era un hombre que vivía en religiosidad. Hacía exactamente lo que en la iglesia le decían. Muchas veces en la iglesia nos dicen, hey, basta con que vayan los domingos, basta con que vamos al suave, un evangelio light, y ya estuvo. No. En la vida, de verdad que para tener una relación con Dios, muchas veces debemos sacrificar todo. Y todo. Uno sacrifica tiempo, y sacrifica tiempo con su familia, con sus hijos, pero lo vale, lo vale. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre va a estar ahí para recompensarte. El servicio de Dios, Él siempre lo va a dar. Pero ojo, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos y a nuestras generaciones? Le vamos a decir, no, mira, hijo, o sea, ese es como el ejemplo, una vez que me contó un amigo del por qué él había fumado y me dijo, no, mi papá es cristiano, tiene 39 años de congregarse, pero en la casa él fuma. Entonces yo no le veo nada de malo, entonces yo también fumo. Y ya el hombre ya tiene como 38 años de estar fumando y es alguien muy importante en una iglesia cristiana. Entonces uno dice, ¿qué es lo que le vamos a enseñar con nuestro ejemplo a las generaciones que vienen? ¿Qué le vamos a enseñar? Mire, cuando Jesús acusó a escribas y fariseos, déjeme decirle algo. ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez que Dios puede llegarlo a acusarlo a usted o a mí por el hecho de ser religiosos y que por eso entonces nuestras oraciones no llegan delante del Padre? Por supuesto que sí. Decía la hermana Blanquita, hay mucha gente que ha logrado tener éxito en sus empresas, que son muy exitosos, exportan a otros países, pero cuando usted empieza a ver su vida, tienen tantos desórdenes en su familia, los hijos no se quieren entre ellos, se pelean, están acostumbrados a que la gente haga lo que ellos digan, son prepotentes, están acostumbrados a que el papá los mantenga, y lo peor de todo, no le enseñan quién es Dios. Y aún así tienen dinero. ¿Sabe por qué? Yo le pregunté un día a Dios, Dios, no hombre, mira, si no me das dinero, entonces yo, no, olvídate de que yo voy a ser cristiano. Y sabe que un día Dios me hizo entender que el problema es que cuando Dios nos creó, nos diseñó desde un principio, nos dio talentos. Y los talentos están, ya sea que vayamos a la iglesia o ya sea que no vayamos a la iglesia. Hay gente que ocupa sus talentos para hacer dinero y beneficiarse ellos solos. Hay otra gente que han entendido que los dones han sido dados por Dios y están ocupando sus dones para hacer dinero y contribuir con la obra de Dios. Y esos son mucho más bendecidos que aquellos que no lo hacen. ¿Por qué? Porque entregan los diezmos y las ofrendas en las iglesias para continuar con la obra. Entonces, por eso es que cuando la gente me pregunta ¿por qué aquel es tan malo y le va tan bien? El problema es que Dios nos ha dado dones. Y hay gente que tiene don de negociante, don de empresario, ya nacen con eso. Así es. Entonces les va bien, pero no, por eso significa que vayan a ser salvos.
El día de hoy pueden ser exitosos, pero sus hijos muy probablemente no salgan con los mismos dones de empresario. Y en el futuro, cuando el padre no esté, la empresa quiebre. ¿Qué seguridad tenemos si el día de mañana Dios no está con nosotros en nuestra vida? ¿Lo ven? Les voy a comentar algo. Y quiero que entiendan el punto de lo que les voy a decir. Saben que cuando mi esposa y yo, Dios nos entrenó a través de otra iglesia, porque ustedes saben que para sacar demonios, los apóstoles estuvieron 3 años en entrenamiento con Jesús, ¿verdad? 3 años los apóstoles vieron qué es lo que hacía Jesús, 3 años entendieron, estudiaron, fueron capacitados 3 años. Y cuando Jesús se fue y el Espíritu Santo vino sobre ellos, estos hombres, la mayoría sin estudiar porque eran hombres sencillos, tomaron autoridad y empezaron a hacer cosas tremendas, terribles. Curaban a los enfermos. Los paralíticos se levantaban, los muertos revivían y sacaban demonios de las personas. Prácticamente el ministerio de Jesús se compuso de 3 cosas: predicar el evangelio, sanar a enfermos y sacar demonios de las personas. Pero la gente, como es tan religiosa, piensa que hoy eso ya no existe. El diablo ha sido tan bueno que le ha metido religión, inclusive en muchas iglesias cristianas, que el diablo ya no se manifiesta. Como fue derrotado, pues ya estuvo. Mentira. Si Jesús mismo le dio la orden a los apóstoles, vayan, prediquen, curen enfermos y saquen demonios de los endemoniados. Él no dijo, solo va a ser por 3 años o por 5 años más. Esa fue la orden que hemos recibido desde hace 2000 años, cuando Él vino. Lamentablemente en las iglesias se ha venido perdiendo eso poco a poco. Lo que Dios quiere es que los hombres y mujeres regresemos a las sendas antiguas, que regresemos al origen cuando Él vino y nos dio la instrucción, que tengamos de verdad una palabra que sea viva. Y créanme que muchas veces cuesta. La carne, mira, de verdad, ahora entiendo lo que decían muchos pastores en otras iglesias. De verdad que a veces la carne le encanta quedarse en la casa. Yo de verdad que antes, cuando teníamos la persona que predicaba los miércoles, yo sentía cómodo llegar a la casa, ponerme en la hamaca, y porque tenemos una hamaca dentro de la casa, yo la instalé para estar con mi hija. Y ahí nos metíamos bien galán. Pero ahora que veo y que Dios nos ha dado la oportunidad, a ustedes y a mí, de estar el día de hoy, he entendido que de verdad, entre más nos acercamos de Dios, tener un alimento espiritual y un encuentro con Él en medio de la semana es vital. Se renuevan las fuerzas, de verdad que lo tengo comprobadísimo. Lo experimenté desde el miércoles pasado y lo experimento hoy. Cuando la hermana Blanquita estaba alabando, de verdad que pude sentir a Dios hablándonos a cada uno de nosotros y diciendo, aquí voy a estar con ustedes el día de hoy. Aquí voy a derrogar de mi espíritu, de mis bendiciones. Espérense una bendición entre mañana, el viernes y el sábado. Espérenla, porque la va a recibir. Dios la va a sorprender. Miren, voy a decirles algo. Ustedes han visto que mi esposa y yo, Dios nos hizo el llamado. Hay muchas personas allá afuera que porque piensan que son religiosos y dicen, no, yo no puedo aceptar el llamado porque eso ya dejémoslo a los pastores. ¿Sabían de que estaba leyendo una de las estadísticas de que cerca de 1,400 pastores tiran la toalla y se retiran cada mes? Pero Dios es grande y siempre le va a levantar a un pueblo. Siempre va a levantar nueva generación con su espíritu. Él no va a dejar que su palabra muera, porque así lo estableció desde el principio de los tiempos. Por eso es que el día de hoy ustedes y yo estamos acá. Por eso la hermana Blanquita la trajo a ser salmista el día de hoy. No es una casualidad. Dios quería que ella estuviera cantándole, porque así es como Dios, es la manera en que ella se transmite con Dios. De verdad que yo como quisiera cantar, pero no tengo ese don. Y hablando de eso, ¿por qué dije que el día de hoy esta prédica no es apta para religiosos? Gracias a Dios que aquí de la multitud no hay nadie que es religioso. Les voy a decir por qué. Cuando mi esposa y yo fuimos entrenados y nos enseñaron que para sacar demonios, para ungir enfermos y que fueran curados, había que estudiar al enemigo, había que entender y había que dar la orden con fe, porque esto es por fe. Cuando nos llevaban, en otra iglesia que estábamos, llevaban demonios y nosotros nos tocaba liberarlos a mi esposa y a mí, lo hacíamos, dábamos la orden y los demonios salían. Si la vez pasada en una casa de oración había una muchacha que solo llegó a traer su milagro y luego nunca más la volvimos a ver.
Ella llegó porque tenía necesidad de Dios, pero su necesidad era temporal. ¿Por qué? Nunca de verdad llegó a conocer a Dios, solo llegó por el milagro. Ella quería tener un hijo, y le había dicho a la doctora que como tenía 15 y no sé qué, eso era imposible. Entonces venimos, oramos por ella, le ungimos, bueno, mi esposa le ungó el vientre, oramos por ella, y ahora tiene un niño de 3 años. ¿Entiende? Entonces, Dios nos ocupa a cada uno de nosotros, a mí también y a mi esposa, y aquí viene la cuestión que le quiero comentar. ¿Saben de que Dios puede ocupar el que Él quiera, cuando Él quiere y como Él quiera? Yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? Para votar la religiosidad de la gente, si un día yo iba a ser pastor, eso pasa como 3 años, yo nunca pensé que no fuera a pasar, yo lo dije bromeando. Si un día, mi amor, Dios me llama, y de verdad para pastorear y para cuidar de la gente que Él nos envíe, para tratarlas con amor y con delicadeza, ¿sabes qué? Les voy a enseñar que en esa iglesia no hay espacio para religiosidad. ¿Y cómo se lo voy a enseñar? Muy simple. Fíjese, ¿se acuerdan que Dios nos ha dicho que tenemos que bautizarnos en agua? Es un mandato. ¿Saben que cuando yo estaba en esta iglesia lo iba a hacer y no lo hice? Aún así Dios me da la autoridad y el poder para curar enfermos, predicar su palabra y sacar demonios. Y no estoy bautizado. En otras iglesias dirán, uy hermano, no hombre, usted no es bautizado. ¿Y cómo es que se atreve a sacar demonios? ¿Y cómo es que se atreve a ungir enfermos? ¿Y cómo se atreve a predicar la palabra de Dios? Usted no ha sido todavía bautizado en agua. Pero el problema es que ya fui bautizado en espíritu. Ahora, me voy a bautizar aquí en la iglesia en agua. Por supuesto que lo voy a hacer, porque es un mandato de Dios. Yo solo le dije, Dios, aguántame un ratito para hacerle entender a la gente que el verdadero bautismo que importa no es el bautismo de religión, de sumergirse en agua, porque mucha gente lo ha tomado como religión. No, solo sumergirse en agua no nos va a hacer salvos. Es un mandato que lo hacemos para honrar, según Dios nos lo ha dicho. Está muy bien, pero el verdadero bautismo que importa es el bautismo del Espíritu Santo. Que seamos como marcados. El Espíritu Santo es una marca que nosotros somos de Dios, que le pertenecemos a su reino. Es como un toque, es como el DUI. ¿Ustedes saben? Esa marca que el Espíritu Santo nos deja es como el DUI. Ese documento que nos identifica como hijos de Dios. Por eso por eso aquellos que estamos cerca de Dios, que le buscamos miércoles, domingo y todos los días de nuestra vida, cuando el diablo viene y nos quiere llevar a la cárcel de su prisión, nosotros le decimos, hey, yo tengo un DUI. Este DUI dice que yo soy hijo de Dios. Este DUI dice que tengo todo el poder en mi boca para declarar, para atar todo lo que tú quieras hacer en contra de mí y para desatar todas las bendiciones que nuestro Padre quiere hacer sobre mí. ¿Me entiendes? Entonces, y mucha gente no lo entiende. La gente, por eso es que usted se encuentra, yo me he sorprendido, porque yo le decía a mi esposa, imagínense en mi mente, yo tenía un poco de religiosidad, porque yo pensaba que a una iglesia iba la gente que no pecaba. O sea, la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana, mi esposa me llevó cuando yo me convertí, yo vi la cosa rara, porque no había imágenes, no había nada, era algo diferente, aún así me gustó. Sin embargo, me sorprendió, porque yo esperaba ver solo gente, wow, o sea, súper espiritual, santa, no, y mi esposo me empieza a decir, mira, esa mujer que está ahí, si esa mujer es amante de tal, y ahí viene, y yo, wow, ¿qué? O sea, mira, y de repente voy viendo a una persona gay, yo me quedo, o sea, eso rompió mi esquema religioso. Porque yo pensaba que solo los santos iban a la iglesia y me equivoqué. Vamos a la iglesia aquellos imperfectos que pecamos, que buscamos de Dios y que estamos en un proceso de cambio, buscando de verdad la revelación de Dios. Cuando eso pasó en mi vida, entonces empecé a entender un montón de cosas. Y a través del tiempo Dios me vino explicando y me ha venido transformando y me ha venido tallando y me ha venido moldeando, me ha quebrado un par de veces y me ha vuelto a armar. Porque así me trató. Me tuvo que quebrar varias veces y después volverme a armar para al final poder ocuparnos. Y muchas veces así es. Muchas veces Dios nos enfrenta a situaciones tan difíciles que pensamos que no vamos a salir de ahí. Y he visto cristianos que pasan encadenados. Y cristianos, no crea que cristianitos, no.
súper cristianos, que han ido a la iglesia, que tienen 20 años de ser cristianos y no avanzan. Se quedan con que la familia los despreció y no lo aceptan. Se quedan con que la suegra le hizo algo malo y no la perdona. Se queda con que el esposo le fue infiel y no lo perdona. O viceversa. El esposo no perdona a la mujer porque le fue infiel con otro hombre. Y ahí pasa en la iglesia 20 años, nunca son libres. Pasa con la religiosidad creyendo que puede estar sin perdonar y que Dios no hay problema con que vengas a la iglesia, das tu diezmo, no hay problema. No es así. Dios quiere hacernos entender que Él no es religión. Él va más allá de lo que nosotros creemos. Por eso es que Jesús acusaba de escribas a fariseos. Porque los fariseos le decían, ¿ustedes han visto el famoso muro donde los judíos van a orar, que se ponen en el muro y le hacen así? Y le hacen así con su sombrerito y ahí pasan. Piensan que eso los va a salvar. Piensan que eso de verdad va a poder encontrar con Dios. No es así. Dios, y tengamos cuidado, no vaya a ser un día el Espíritu Santo nos acuse cuando querramos venir y pedirle un milagro a nuestro Padre y le digamos, papá, por favor, ayúdame, Dios, y el Espíritu Santo nos diga, hey, pues si tú has sido religioso, no has perdonado, piensas que por ir a la iglesia todo está bien. No es así. Hay gente que por eso es que no puede escuchar la voz de Dios. Por eso es que mucha gente se queda sentada y no puede avanzar. Mire, Dios quiere revelarles a ustedes y a mí secretos de su palabra, revelaciones. Mire, en la guerra, vaya, imagínense, ¿ustedes han escuchado de Elías y de Eliseo? ¿Cuántas cosas no le reveló Dios a ellos? Y uno se pregunta, todo lo que, vaya, fíjense, en los libros de los evangelios, fíjense bien, fíjense, en los libros de los evangelios, en la primera página dice, aquí en este libro se escriben las cosas que Jesús hizo para testimonio de su palabra. Pero si se describieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en este libro. O sea que hay un montón de cosas que Jesús hizo y que no están en este libro. Y cuando viene Dios y le revela algo que Jesús hizo y que no está en la Biblia y que le dice a alguien que lo haga por la unción que cayó sobre él, la gente dice, eso no es de Dios. ¿Me entiende? El día de hoy quiero invitarlos a que dejemos de pensar en religiosidad, a que, mire, Dios quiere ocuparnos a cada uno de nosotros. Créale a lo que Dios ha dicho. Créale, creámosle. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios en mi amado. Hay gente, amigos míos, hermanos en Cristo, que no creen en el llamado de mi esposa y mío. No creen. La religiosidad no los deja ver. Y tuve que decidir si creer en los hombres y que me dijeron, no, eso no es de Dios. No estás listo para ir y servirle a Dios como Él te pide en una iglesia y liderarlo. O escuchar a Dios y lo que Él le ha dicho. Yo te voy a apoyar, sírveme. Vas a crear un nuevo ministerio y tú lo vas a liderar. Y va a haber gente en donde la gente va a ser sanada, sus corazones van a ser sanados, la llenura del Espíritu va a estar sobre ellos. Y van a liberar también a la gente que está con cadenas de opresión. Y yo le creí, y así es. Yo le he creído al llamado que Dios me ha hecho. Hay hombres y mujeres que no han creído en nosotros, pero eso no importa. Escucho la voz de Dios. Soy su oveja. Reconozco cuando Él habla, hey, es Dios hablándole. Y le he creído. Y yo sé que ustedes también le han creído el día de hoy a Dios. Así que, de verdad que démosle gracias porque Dios es bueno, Dios es grande, de verdad que Dios es increíble. Y de verdad que nos ha bendecido, nos ha invitado todos los días a comer de su mesa los mejores manjares. Créale a Dios, los mejores momentos de su vida no han pasado. Los mejores momentos de su vida están por venir. Si hubieron momentos difíciles, dice Dios de que va a secar sus lágrimas y lo va a hacer. Que usted se sonría, que se goce, que ría de sus enemigos porque los ha puesto debajo de la planta de sus pies. Ya le ha dado la victoria, ya lo hizo. Así que gócese,
Ría cuando hayan dificultades, porque Dios le va a dar la victoria en cada dificultad que el enemigo quiera ponerle a cada uno de ustedes. Miren, yo siempre le digo a la gente, y lo he hecho desde el primer día que me paré en el púlpito, no le tengan miedo a Dios, ténganle miedo al diablo. Jesús dijo, no le temamos a aquel que puede destruir nuestra vida y nuestra alma, y la puede enviar al infierno. Y ese es Dios. El diablo es limitado. Es feo, mucha gente dice, pero no le tengamos miedo. Aquí le vamos a enseñar que el demonio, no hombre, en el infierno, el nombre de Blanquita va a ser tenido. En el infierno, el nombre de Tita va a ser tenido. Cuando los demonios escuchen Tita, no, ella no, ir a molestarla, no, es que ella está tan cerca de Dios,